¿Son todas las dobles de cross country iguales hoy en día? Amortiguador en posición horizontal bajo tubo superior. Sistema de suspensión monopivote. Tubo diagonal ligeramente curvado para tener espacio para dos portabidones. A primera vista, la respuesta corta y rápida podría ser un sí. Pero antes de entrar en todos los matices que tiene ese sí, vale la pena ver por qué hemos llegado a un punto en el que parece que todas las dobles de cross country son iguales y qué otros diseños alternativos a esa configuración tan usada existen en el mercado, qué puntos fuertes tienen y qué desventajas presentan. Sí, es cierto. Si las miras de lejos, muchas dobles actuales de cross country parecen copias unas de otras, con los elementos clave de cuadro distribuidos de una forma muy parecida. Eso es así porque su diseño es simplemente la solución más simple y eficiente a un mismo problema. A la hora de diseñar una bici de cross country, todas las marcas tienen sobre la mesa los mismos dilemas que tienen que resolver. Por un lado está el peso. La bici debe ser lo más ligera posible y eso significa que cuanto menos material uses, mejor. Eso favorece diseños que se parecen mucho al concepto más simple y eficiente de una bicicleta, el del doble triángulo semejante al de una bicicleta rígida. Cualquier complicación adicional supondrá más material y por tanto más peso. Por otro lado está la posibilidad de llevar dos bidones, algo que se ha convertido en una prioridad clara en las bicis de cross country y bike marathon. Para ello necesitas espacio en el triángulo delantero. De nuevo, lo más simple es mantener lo que ya existe en una rígida, un portabidón en el tubo diagonal y otro en el tubo de sillín. Solo combinando esas dos necesidades aparece ya una consecuencia clara. Es prácticamente imposible colocar el amortiguador en vertical y al mismo tiempo mantener espacio para dos bidones. Eso obliga a liberar la parte baja del triángulo delantero y en la práctica la solución lógica acaba siendo colocar el amortiguador en horizontal bajo el tubo superior. ¿Qué pasa con el sistema de suspensión? Más de lo mismo. Si pensamos en el peso, lo más simple es contar con el menor número posible de puntos de giro y violetas. Y de nuevo, solo hay una respuesta clara si ese es el camino definido. El sistema monopivote, con un único punto de giro principal, una violeta y sin pivote adicional en la parte trasera. De hecho, podríamos considerar que diseñar un cuadro de cross country es uno de los retos más complicados dentro de mountain bike. Peso bajo, espacio para bidones, ligereza, pero a la vez resistencia para un uso exigente, todo al mismo tiempo. Es la única modalidad en la que el peso sigue siendo tan fundamental que condiciona el diseño de muchos elementos de la bicicleta, incluyendo el sistema de suspensión. Una bici trail, nadie decidirá una compra porque el cuadro pese 100 o 200 gramos más. Y ya no hablamos de enduro o e-bikes, donde el peso no es ninguna prioridad. Pero en un cuadro de cross country esa cifra sí parece un valor determinante para muchos bikers, aunque en realidad su impacto en las sensaciones en marcha suele ser más limitado si lo comparamos con el peso en otros componentes como las ruedas o las cubiertas, algo que os explicamos en su día en un vídeo sobre dónde es más importante ahorrar peso. Pero el peso es un número muy fácil de mover a nivel de marketing. Esa optimización para lograr un peso bajo y espacio para dos portabidones es la base de los diseños tan parecidos que tienen muchas dobles actuales y que en parte ha hecho que muchas de ellas pierdan personalidad en el plano estético y visual. Quizás seáis jóvenes para recordarlo, pero hubo un tiempo en el que las dobles de cada marca eran radicalmente diferentes. Era una época de ensayo y error que permitía arriesgar mucho más. Con los años, tras décadas de evolución, los diseños actuales están tan refinados que el margen para experimentos radicales es mucho menor. Si bien el tema de peso y los dos bidones se puede comprender fácilmente, la elección del sistema de suspensión monopivote es un punto mucho más discutible. Sin entrar en detalles muy técnicos, dentro de las distintas opciones de sistemas de suspensión disponibles, podríamos decir que es una de las que menos margen ofrece para jugar con la cinemática y lograr independencia entre el funcionamiento de la suspensión, el pedaleo y la frenada. Sin embargo, el sistema monopivote ha recibido una gran ayuda en los últimos años. La mejora de los amortiguadores ha jugado mucho a su favor, minimizando parte de sus puntos débiles. Además, Scott comprendió muy pronto esas limitaciones e impulsó un amortiguador con tres posiciones: completamente abierto, una posición intermedia donde se endurecía y reducía el recorrido para disminuir la interacción con el pedaleo y completamente bloqueado. Ese concepto permitió que las dobles monopivote mejorasen mucho su comportamiento en marcha, porque simplemente podíamos escoger cómo queríamos la suspensión en cada momento. Y sobre todo, contar con ese punto intermedio que reduce el vaivén de la suspensión al pedalear, aunque sea a costa de perder algo de comodidad en marcha, pero manteniendo más capacidad de filtrado que cualquier rígida.
La idea original de Scott fue adoptada rápidamente por la industria, aunque sin el sistema para reducir el recorrido, las marcas de suspensiones replicaron ese concepto y hoy prácticamente todas las dobles monopivote de competición cuentan con mando de 3 posiciones. Pero las monopivote cuentan ahora con una ayuda todavía mayor: la llegada de la electrónica. Con sistemas como las suspensiones RockShox Flight Attendant al frente, el escenario cambia por completo. Ahora no solo tienes 3 posiciones de funcionamiento de la suspensión, sino que se seleccionan automáticamente según el terreno y tu pedaleo, difuminando todavía más las carencias del propio sistema. Así es como muchas marcas coinciden en la respuesta a un mismo problema: apostar por una monopivote, apoyada por suspensiones de 3 posiciones o por la electrónica, es hoy el camino más evidente a la hora de diseñar una bici de cross country. Los ejemplos más claros los tenemos en el cambio radical de la Santa Cruz Blur o la Giant Anthem, dos bicis que se despidieron de sus sistemas de suspensión de pivote virtual para sumarse a la tendencia del monopivote. Y todo apunta a que Trek podría ir por el mismo camino, algo que ya se ha podido intuir con la bici que está usando el equipo oficial en competición. Ahora que sabemos por qué muchas marcas coinciden en las líneas maestras del diseño de sus bicis de cross country, hay que hacerse una pregunta importante: ¿son realmente todas iguales sobre el terreno? La respuesta es claramente no. Aunque los pilares de diseño sean los mismos, la posición de los puntos de giro y el trabajo de la cinemática pueden marcar diferencias muy grandes. Pueden hacer que una bicicleta sea más sensible en la primera parte del recorrido o que tenga más soporte en la zona intermedia. Hay casos muy claros. Por ejemplo, la Canyon Lux World Cup actual tiene una suspensión trasera sorprendentemente estable al pedalear, pero también dura y poco sensible con pequeños obstáculos. Mientras que la recientemente lanzada Giant Anthem es muy buena filtrando impactos pequeños y aporta mucha más comodidad en la primera parte del recorrido. Dos comportamientos muy diferentes en bicis que, en esencia, parten de un planteamiento muy parecido. También hay margen para innovación, y el propio prototipo de la que parece ser la futura Canyon Lux es un buen ejemplo. Cuando se diseña una suspensión monopivote es muy importante tener en cuenta qué plato se va a usar, para conocer la línea que seguirá la cadena y optimizar la suspensión alrededor de ese plato. Pero en cross country puede haber grandes variaciones en el tamaño del plato. Podemos ver bikers con un 32 y bikers con hasta un 40. Ambos casos los hemos visto en la Copa del Mundo. Canyon parece proponer un sistema de flip chip para modificar la posición del punto de giro de la suspensión en función del tamaño del plato que vayas a usar. O al menos eso es lo que sugiere una de las patentes registradas por la marca y que aparece ilustrada con un cuadro idéntico al que está usando el propio equipo de competición. De nuevo, es solo un ejemplo de que todavía hay opciones que pueden crear diferencias importantes en bicis aparentemente similares. Otro aspecto muy importante es la relación entre ligereza y rigidez. Si bien es cierto que parece que la rigidez ya es muy buena en todas las bicis a nivel de caja de pedalier y dirección, la rigidez del basculante, especialmente a nivel lateral, es algo que puede cambiar bastante de una bici a otra. En una monopivote los tirantes suelen ser muy largos y tienen que afrontar una palanca considerable por las fuerzas que recibe desde el eje de la rueda. Algunas marcas recurren a puentes de unión entre los tirantes que refuerzan considerablemente ese aspecto. Obviamente también hay puntos diferenciales en otros lugares: flip chips para modificar la geometría, tipos de rodamiento usados, diseño de la bieleta, cableado interno o incluso si tienen compartimento de almacenamiento o no. Muchos elementos que pueden marcar diferencias y que permiten que cada biker pueda escoger la bici que mejor encaje con lo que busca. Pero, además de esa gran mayoría de bicis con un diseño similar, también hay vida más allá. Es más, incluso dentro del monopivote hay diseños con mucha personalidad. Aquí el mejor ejemplo es la Scott Spark. Scott logró mantener el diseño de amortiguador vertical, crear una estética con integración única, mantener el peso bajo en su tope de gama y disponer de espacio para dos portabidones. Todo ello con una estética inconfundible y empleando su tecnología de suspensión nude de 3 posiciones, o, desde su última actualización, la Flight Attendant específica para esta bici. Al otro lado del monopivote, dentro de las bicis de cross country, están los sistemas de pivote virtual con puntos fuertes y desventajas prácticamente opuestos. Si empezamos por lo bueno, estos sistemas destacan por la gran independencia que logran entre el funcionamiento de la suspensión y las fuerzas del pedaleo o la frenada. Eso se traduce en más tracción en las subidas, más agarre en las bajadas y normalmente también más comodidad en terreno bacheado, con un mayor aprovechamiento de recorrido disponible. Algo especialmente importante en bicis de corto recorrido como las de cross country. Es algo que, como hemos dicho más veces, no puedes plasmar fácilmente en una cifra como el peso,
pero que tiene un impacto muy importante y real en el comportamiento de la bicicleta, especialmente si te mueves por terreno muy roto, pedregoso o técnicamente exigente. Otro aspecto positivo es que funcionan muy bien incluso con amortiguadores muy simples y que en la inmensa mayoría de situaciones puedes olvidarte del punto intermedio de la suspensión. Entonces, ¿por qué hay marcas que han descartado este tipo de sistemas para cross country? El primer motivo es el peso. Sus cuadros son irremediablemente más pesados. Son sistemas que normalmente utilizan dos bielas y muchos más puntos de giro, y eso inevitablemente implica más material. ¿Cuánto más? No podemos dar una cifra exacta, pero normalmente estaríamos hablando de entre 300 y 500 gramos adicionales según el modelo. El peso repartido en el cuadro, y como hemos dicho antes, no es el lugar donde más se nota en marcha, pero sigue siendo una cifra que muchas marcas prefieren evitar. El otro punto negativo es la dificultad para llevar dos bidones. Las marcas han buscado soluciones colocando el segundo bajo el tubo superior o incluso integrando dos en el tubo diagonal. En la práctica suele haber bastante espacio en el diagonal para bidones muy grandes, pero sí es cierto que la capacidad total de hidratación suele ser menor que en una bici con dos bidones en posiciones tradicionales. Obviamente, más puntos de giro también implican más complejidad y potencialmente más mantenimiento, aunque en la práctica no suele ser una diferencia tan grande respecto a una monopivote. Eso sí, la mayor complejidad en la construcción suele traducirse también en precios más altos. Tras probar muchas bicis de este tipo, si nos preguntas, diríamos que sí existe una diferencia clara en comportamiento y que puede compensar elegir este tipo de sistemas, pero seguramente solo para quienes ruedan habitualmente por terrenos de mountain bike muy exigente. Y el programa de cross country no acaba aquí. Si las monopivote y las de pivote virtual representan los dos extremos dentro de las dobles de cross country, también hay algunas bicicletas que parecen situarse en el punto intermedio entre ambas. Hablamos de las bicis con sistema 4-bar. Son, en esencia, similares a una monopivote, pero con un punto de giro adicional en la parte trasera. Hay muy pocas en el mercado y, como podéis imaginar, su suspensión suele funcionar mejor que la de una monopivote pura, aunque quizás sin llegar al nivel de una pivote virtual. Tienen un punto de giro más que las monopivote, pero menos que las de pivote virtual. Suelen pesar más que las primeras, pero menos que las segundas. Como veis, un punto intermedio en casi todo. Entre las pocas opciones de este tipo de bicicletas está la QBAMS 0, que sorprendentemente es muy ligera, aunque esa ligereza se paga en el apartado de rigidez. Aquí también podríamos situar a la Canon del Scalpel, que logra desmarcarse creando un punto de giro en las vainas mediante la flexión controlada de carbono. Sí, funciona como un punto de giro real, no añade peso extra, aunque tiene ciertas limitaciones frente a un pivote convencional por la propia naturaleza de la flexión del carbono. Aún así, es una solución muy interesante que le permite diferenciarse ligeramente del gran grupo de las bicis monopivote. Y dentro de este grupo destaca especialmente la BH Lynx, tanto en su versión SLS de corto recorrido como en la Race de 120. Su sistema de suspensión Split Pivot no deja de ser una variante del 4-bar, pero con la peculiaridad de situar el punto de giro justo en el eje de la rueda. ¿Se nota el cambio? Sí, sin duda. Su comportamiento se acerca muchísimo al de las bicis de pivote virtual, pero con mucha menor complejidad constructiva y manteniendo espacio para dos bidones en sus posiciones habituales. Así que volvemos a la pregunta inicial. ¿Son todas las dobles de cross country iguales? Ya veis que una gran mayoría se parecen mucho y tienen motivos de peso para hacerlo. Son la muestra de la solución más eficiente a los problemas que plantea el diseño de una bici de cross country. Pero incluso entre ellas puede haber diferencias significativas. Y además, siempre existen alternativas con puntos fuertes muy claros. Ahora solo queda identificar qué valoras más en una bicicleta y escoger aquella que mejor encaje con lo que haces sobre la bici. Porque por suerte, opciones hay muchas más de las que a veces nos parece.